Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas, romances y salseos otomanos. Soy Ioi Prepunrense porque vamos a desenterrar chismes jugosos, tensiones ocultas y quizás hasta alguna que otra traición superíndice 3N en el mundo de las series turcas. Específicamente vamos a analizar la dinámica, a veces un poco extra o más menos entre algunos de nuestros actores favoritos. Hoy nos enfocaremos en una situación superíndice 3N que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los foros de fanáticos, la supuesta tensión superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael, Melissa Dongel y Kerem Bürsin. ¿Hay algo muy de la simple amistad entre estos actores? ¿Hande sabe algo que no nos estuvo contando? ¿Por qué copyright esa incomodidad en algunas entrevistas? Vamos a investigar a fondo diseccionando cada detalle, cada mirada y cada silencio. Nos adentraremos en el laberinto de las relaciones interpersonales, buscando la verdad oculta entre los rumores y las especulaciones. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, no olviden darle like a este vídeo si les gustan los chismes de farándula turca, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización superíndice 3N y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Me apoyan un monto superíndice 3N y me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal y me permite seguir investigando a fondo estos dramas. Ahora pongámonos las gafas de detectives y vayamos al grano. Para entender mejor esta situación superíndice 3N, primero tenemos que contextualizar un poco. Vamos a hablar de las series en las que estos actores han participado y superíndice 3 sus roles, tanto en la pantalla como fuera de ella, podrán estar influyendo en esta tensión superíndice 3N percibida. No se trata solo de un drama de la vida real, sino de superíndice 3 sus personajes, sus interacciones ficticias, pudieron haber sembrado las semillas de esta supuesta discordia. Empecemos con Senú con diéresis al cap ***. Esta serie de comedia romántica fue un fenómeno superíndice 3 global y catapultó superíndice 3 a la fama a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. En la serie, Hande interpretaba a Eda YLDZ, una florista talentosa y ambiciosa, con un espíritu indomable y una pasión superíndice 3N por la vida. Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, con un pasado marcado por la copyright y la soledad. La trama giraba en torno a un contrato de matrimonio falso que, como suele suceder, termina convirtiendo copyright en amor verdadero. Pero de la trama central, la serie exploraba temas como la ambición superíndice 3N, el sacrificio, la familia y la importancia de perseguir los sueños más menos. Lo interesante de Senú con diéresis al cap es que la química entre Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla. Los fanáticos estaban enloquecidos con la pareja y, después copyright de muchos rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Su noviazgo fue seguido de cerca por los medios y sus seguidores, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del mundo del entretenimiento turco. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada aparición superíndice 3N pública, era analizada al detalle por sus seguidores. Su amor parecía un cuento de hadas moderno. Pero aquí es donde las cosas se complican. En Senú con diéresis al cap, también copyright N participó superíndice 3 Melissa Dongel, quien interpretó superíndice 3 a Ceren Bahayar, una de las mejores amigas de Eda. Ceren era una abogada inteligente y sofisticada, con un carácter fuerte y una gran lealtad hacia sus amigas. Melissa hizo un trabajo excelente interpretando a Ceren y también copyright N se ganó superíndice 3 el cariu más menos o del público. Ceren era el equilibrio perfecto entre la razón superíndice 3N y la emoción superíndice 3N, siempre dispuesta a defender a sus amigas y a luchar por lo que creó justo. Ahora bien, fuera de la pantalla Hande y Melissa parecían tener una buena amistad. Se las veo a juntas en eventos, compartían fotos en redes sociales y se elogiaban mutuamente. Sin embargo, después copyright de la ruptura entre Hande y Kerem, las cosas empezaron a cambiar. El brillo de esa amistad comenzó superíndice 3 a desvanecerse, dejando un halo de misterio y especulación superíndice 3N. La ruptura de Hande y Kerem fue una sorpresa para muchos. Si bien su relación superíndice 3N parecía idílica, al parecer, las presiones de la fama y las diferencias personales terminaron por separarlos.
La noticia causó superíndice 3 tristeza entre sus seguidores, quienes esperaban que su amor fuera eterno. La idea de que el amor que habían presenciado en la pantalla no era suficiente para superar los obstáculos de la vida real, fue un duro golpe para muchos. Después copyright S de la ruptura, los rumores sobre posibles razones para la separación superíndice 3N empezaron a circular. Algunos de que había terceras personas involucradas, otros que la agenda de trabajo de ambos era demasiado demandante y no les permitió pasar tiempo juntos. Y aquí es donde Melissa Dongell vuelve a entrar en la ecuación superíndice 3N. La figura de Melissa, que antes parecía parte integral del cuento de hadas, ahora se convirtió en un personaje central de un drama con tintes oscuros. Algunos rumores apuntaban a que Melissa podría haber tenido algo que ver con la ruptura de Andy y Kerem. Se decua que Melissa y Kerem se habían acercado mucho durante las grabaciones de Senu con diéresis al Capm, y que su amistad podría haber ido muy de ese ayud. Estos rumores nunca fueron confirmados, pero sembraron la duda entre los fanáticos. La idea de que una amistad pudiera transformarse en algo muy ese, y que ese algo muy ese pudiera haber destrozado una relación superíndice 3N aparentemente perfecta, era demasiado jugosa para ignorarla. Además de ese después copyright S de la ruptura, la relación superíndice 3N entre Andy y Melissa se enfrió superíndice 3. Ya no se las veo a juntas en eventos, dejaron de seguirse en redes sociales y no se acuan comentarios públicos la una a la otra. Este distanciamiento alimentó superíndice 3 a UNMUNS los rumores sobre una posible tensión superíndice 3N entre ambas actrices. El silencio ensordecedor entre ellas se convirtió superíndice 3 en la banda sonora de este drama, y cada unfollow en redes sociales era interpretado como un nuevo capítulo de la historia. Pero, ¿du superíndice 3 de entra la incomodidad de Andy en todo esto? Bueno, en varias entrevistas posteriores a la ruptura, cuando se le preguntaba por Kerem o por sus ex compau más menos eros de Senu con diéresis al Capm, Andy parecua un poco incu superíndice 3 moda. Evitaba hablar del tema, respondo con evasivas o simplemente cambiaba de tema. Esta actitud fue interpretada por muchos como un aseo más menos al de que algo no estaba bien, de que había algo que no estaba contando. Esa incomodidad, esa evasiva constante, era combustible puro para la maquinaria de los rumores. Un ejemplo claro de esto fue una entrevista reciente donde le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Kerem en el futuro. Andy respondió superíndice 3 con una sonrisa forzada y dijo algo como, nunca se sabe lo que depara el futuro. Muchos interpretaron esta respuesta como una negativa velada, como si no estuviera dispuesta a volver a trabajar con diéresis copyright L. Esa sonrisa forzada, ese nunca se sabe, fueron suficientes para encender las alarmas y alimentar la especulación superíndice 3N. Además de ese, en algunas fotos y vídeos de eventos públicos, se ha notado cierta distancia entre Andy y Melissa. Si bien no se muestran hostiles la una con la otra, tampoco se ven especialmente amigables. Parecen evitar el contacto visual y no se las ve interactuando mucho. Esto ha llevado a algunos a creer que la tensión superíndice 3N entre ellas es real y que podría estar relacionada con Kerem. La falta de interacción superíndice 3N, la ausencia de contacto visual, eran pruebas irrefutables, al menos para los MUDS conspiranoicos, de que algo turbio se escondía entre ellas. Ahora, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que haya una tensión superíndice 3N real entre Andy, Melissa y Kerem. Podría ser que simplemente hayan seguido caminos separados después copyright S de la serie y que su relación superíndice 3N haya cambiado de forma natural. Debemos ser cautelosos y no caer en la trampa de las conclusiones precipitadas. La verdad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja y menos sensacionalista. También copyright N es posible que Andy simplemente se sienta incu superíndice 3 moda al hablar de su ex relación superíndice 3N con Kerem, lo cual es comprensible. Las rupturas nunca son fáciles y es normal que no quiera revivir viejos recuerdos. Exponerse a la opinión superíndice 3N pública, revivir momentos dolorosos, puede ser una experiencia traumática. Es comprensible que quiera proteger su privacidad y evitar hablar de un tema tan personal. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la actitud de Andy en algunas entrevistas han hecho que muchos crean que hay algo muy ese de todo esto. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero es innegable que la situación superíndice 3N ha generado mucha controversia y especulación superíndice 3N.
La incertidumbre es el caldo de cultivo perfecto para la Imaginatio Superíndice 3N, y en el mundo del entretenimiento, la Imaginatio Superíndice 3N vuela libremente. Pero hablemos de Kerem. Después copyright SD Senu con diéresis al cap, Kerem ha continuado trabajando en diferentes proyectos. Participó Superíndice 3 en la película Eflatun y en la serie Yau con diéresis OK se versen. De Yau con diéresis OK se versen, podemos decir que trata sobre Atea, un hombre que después copyright S de la muerte de su madre, es enviado a un internado y luego al extranjero. Nunca regresa y construye su vida solo. En el otro extremo, Leila es una joven que se gana la vida estafando a otros. Sus caminos se cruzan y bueno, ya saben CU Superíndice 3 mo sigue la historia. Es una historia de segundas oportunidades, de redencio Superíndice 3N y de encontrar el amor en los lugares S inesperados. Volviendo al tema central, Kerem también copyright N ha sido bastante reservado con respecto a su vida personal después copyright S de la ruptura. No ha hablado mucho sobre Ande ni sobre Melissa. En algunas entrevistas ha mencionado que sigue en contacto con algunos de sus ex compau más menos eros de Senu con diéresis al cap, pero no ha especificado con Q copyrightness. Su silencio es un enigma en sí mismo. ¿Q copyright estuvo ocultando? ¿O simplemente estuvo tratando de proteger su privacidad? En cuanto a Melissa Dongel después copyright S de Senu con diéresis al cap, ha participado en otras series como Aikman y Grados Ntikam y Kusursuz Kirak. Y Moon S recientemente ha sido parte del elenco de la serie Ayat HRSZ. Melissa, lejos de quedarse estancada en el papel de la amiga de la protagonista, ha demostrado su ambición Superíndice 3N y su deseo de explorar diferentes facetas de su talento. Con respecto a esta última serie, Ayat HRSZ, vale la pena mencionarla porque en ella, Melissa interpreta un papel bastante diferente a los que ha interpretado antes. Se trata de una joven con problemas emocionales que recurre al engau más menos o para sobrevivir. Este tipo de roles complejos y oscuros demuestran la versatilidad de Melissa como actriz. La trama sigue a una joven que roba la identidad de una mujer rica y exitosa para escapar de su pasado. La serie explora temas como la identidad, la ambición Superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aunque Melissa no comparta escenas directamente con Ande o Kerem en esta producción Superíndice 3N, su desarrollo profesional independiente aún más menos ha de otra capa a la narrativa, destacando su capacidad para reinventarse y asumir desafíos que la alejan de los roles que la catapultaron a la fama. Su participación Superíndice 3N en este proyecto es una prueba de su ambición Superíndice 3N y deseo de explorar diferentes facetas de su talento. No se conforma con ser la amiga de, sino que busca su propio camino, su propio brillo. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿Ande realmente oculta algo sobre Melissa y Kerem? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente sucedió Superíndice 3 entre ellos. Lo que sabemos es que la situación Superíndice 3N ha generado mucha especulación Superíndice 3N y que la actitud de Ande en algunas entrevistas ha alimentado a UNMUS los rumores. Quizás en el fondo, todos queremos creer en un buen drama, en una historia de amor y traición Superíndice 3N que nos permita escapar de nuestra propia realidad. En definitiva, el mundo de las series turcas es lleno de dramas, romances y salseos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esta supuesta tensión Superíndice 3N entre Ande, Melissa y Kerem es solo un ejemplo de ello. El brillo de las CU maras, la presión Superíndice 3N de la fama, pueden distorsionar las relaciones y crear situaciones complejas y difíciles de entender desde fuera. Y bueno, mis serio copyright filos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta investigación Superíndice 3N sobre la supuesta tensión Superíndice 3N entre Ande, Melissa y Kerem. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos. No se dejen llevar por las apariencias y recuerden que al final, todos somos humanos y cometemos errores. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que realmente hay tensión Superíndice 3N entre Ande, Melissa y Kerem? ¿Q copyright opinan sobre la actitud de Ande en las entrevistas? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son el corazón Superíndice 3N de este canal y me ayudan a crear contenido que realmente les interese.
Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos Serious Copyright Filos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Me apoyan un montón Superíndice 3N y me ayudan a seguir Trayu Copyright dándoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. Su suscripción Superíndice 3N es mi salario. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en internet.